Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este programa vamos a estudiar o a inquirir en el por qué los extremistas, ya sea de izquierda o de derecha, son tan violentos. En, en todas sus áreas hemos visto que son muy violentos, le gustan mucho las armas, tanto del civil como cuando el civil protesta con violencia. Vemos líderes, por ejemplo, tanto como Nikita Khrushchev en Rusia o, o Fidel Castro, que siempre, o el mismo Putin, siempre quiere mostrar sus armas, siempre quiere mostrar su poder nuclear. O sea, ¿por qué realmente tanto la izquierda, otro como Hitler también? O sea, ¿por qué los extremistas son tan violentos? ¿Por qué siempre apelan a la violencia, a mostrar lo que tienen, a mostrar su fuerza, a competir? Realmente porque en este programa a mí siempre me gusta ir a lo que es la historia, a lo que es la filosofía. Mucha gente no entiende la política porque ellos brincan la filosofía. Tenemos que entender que la madre o una de las madres de la ciencia es la filosofía. Usted no puede entender algo si usted no lo estudia primero dentro del punto de vista filosófico. Entonces tenemos que entender que uno de los primeros filósofos que desarrolló lo que llamamos, por ejemplo, extrema izquierda, o la extrema izquierda o la extrema derecha tienen algo en común. Bueno, a ellos les gusta el poder centralizado, no les gusta la división de poderes. Y vemos que le encanta competir. O sea, le encanta competir tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha. Entonces, uno de los primeros que habló un poquito de esto fue Friedrich Nietzsche. Según el libro de Cave and the Light, yo voy a poner los links en la descripción. Según ese libro de Cave and the Light, lo primero es que Friedrich Nietzsche, después de que mucha gente todavía hasta el día de hoy ha estudiado Sócrates, Friedrich Nietzsche decía que todo lo de Sócrates estaba incorrecto, según ese libro de Cave and the Light. Y Sócrates era un absolutista, pero Friedrich Nietzsche era un relativista. ¿Por qué? Porque Friedrich Nietzsche estudiaba a los filósofos que eran presocráticos, que eran antes que Sócrates, y que eran los sofistas. Y los sofistas eran relativistas. Y realmente un relativista es una persona que no tiene un valor moral definido. O sea, matar a una persona como no matarla, eso depende de las circunstancias, si es bueno o si es malo. Al contrario del absolutista que cree que siempre matar es malo. Que existen circunstancias que sean adversas, que sea por defensa personal, ya es otra cosa. Pero para el absolutista siempre matar es malo, pero para el relativista no. So, pero una de las cosas que Friedrich Nietzsche es famoso por decir, lo que no me mata me hace más fuerte. Pero él decía en un libro que él escribió, eh, yo sé que no me recuerdo completamente, pero dice Zaratustra, como hablando con Zaratustra, algo así. Él dice en ese libro que los fuertes son los que sobreviven en este mundo. Los más fuertes son los que sobreviven. Entonces él apelaba como que había que competir, siempre que competir y había que siempre ser fuerte. Por eso es que vimos que los extremos, tanto la extrema izquierda y la extrema derecha, son muy competitivos. Son personas muy competitivas.
Y Friedrich Nietzsche decía, al contrario de lo que dice la Biblia, que el mayor tiene que servir al menor. Friedrich Nietzsche decía que no, que el más fuerte siempre que estaba por arriba. So, las ideas de Friedrich Nietzsche han influenciado mucho la izquierda, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, y por eso estas personas siempre compiten. El punto es que en lo que es competir, si no se pone un límite de hasta qué punto vamos a competir, las competencias pueden lidiar hasta la muerte. Por eso vemos que, por ejemplo, en el caso de Rusia, siempre están compitiendo, como mostrando sus armas, como actualmente yo hice unos podcasts, Rusia mostrando sus últimas avances tecnológicos en cuanto a lo que son las armas. Yo hablé del Zircon, hablé del Firejet, y siempre están mostrando, incluso en otro libro que también voy a poner el link, que se llama The President Club, que habla de todos los problemas que un presidente, principalmente un presidente de los Estados Unidos, tiene que pasar. No recuerdo si era Nikita Khrushchev, que siempre vivía acosando a Kennedy. Siempre vivía diciéndole, te voy a atacar, te voy a mandar te voy a tirar, pero te voy a mandar una bomba nuclear. Y Kennedy siempre vivía, al Kennedy ser tan joven y tener tan poca experiencia en cuanto a lo que es lo que era ser presidente. Siempre, pero era para que, no era porque en realidad lo iba a atacar, pero era para que los Estados Unidos de Norteamérica cediera a lo que Rusia estaba pidiendo, a las negociaciones y las cosas que Rusia quería. En una ocasión, según el libro de President Club, que voy a poner el link en la descripción, él le dice a uno de sus secretarios, y nosotros nos llamamos y así nosotros nos llamamos la raza humana, como este hombre vive acosándome con eso de que nos va a atacar en cualquier momento, nos va a atacar en cualquier momento. Entonces esas son las cosas, siempre el competir, la violencia. Entonces, aparte de eso, otro filósofo que le gusta mucho Nietzsche, influyó mucho en lo que fue el fascismo. O sea, los fascistas siempre están compitiendo y dice que siempre hay que ser el mejor, pero como he dicho, o sea, uno de los flaws de esta filosofía es que hasta qué punto vamos a competir. ¿Hasta qué punto tú vas a competir con una persona que puede ser hasta tu familia o sea, y competir? O sea, una sociedad donde solamente se compite es insostenible. Porque si yo veo una persona, si nos llevamos de que el débil tiene que estar por debajo siempre. O sea, si yo veo una persona anciana cruzando la calle, en vez de yo ayudarlo, sigo pasando por el lado, o le voy a hacer daño a los menores de edad. Realmente yo en otra ocasión voy a escribir o voy a hablar más de ese tema. Pero otro fue Karl Marx. Karl Marx decía que las contradicciones, él desarrolló lo que se llamó la dialéctica materialista. Y él decía y la dialéctica, no sé cómo la dialéctica en argumentos pasó a ser a clases sociales, yo no sé. Yo tendría que estudiar más ese tema, pero pasó la dialéctica de lo que fue los clásicos que lo usaban para hacer argumentos, después vino Hegel y después vino Marx y la utilizó en clases sociales. ¿Cómo pasó de argumentos dialécticos, de palabras a clases sociales? No sé. Pero el asunto es que Karl Marx, que muchos lo conocen, decía que había una paradoja en cuanto a las clases sociales y los problemas de las clases sociales. Y él habló del proletariado, que es la clase obrera. Pero él decía, Hegel decía que existía, que fue antes de él y que inspiró a Karl Marx. Él decía que había una tesis
eh, una tesis, un punto medio que era como un conflicto y había un, una antítesis. Entonces bueno, que era tesis, antítesis y final. Entonces, la antítesis es como el conflicto. Pero él decía que de todo conflicto entre tesis y antítesis venía un final. ¿Qué sucede? Que ese final, también en el libro de Cave and the Light, dice, el autor usa el ejemplo, por ejemplo, de los carros. Él dice que cuando se construyeron los carros, la gente que construía carros no se percató de los accidentes que podía traer. Entonces esa fue la antítesis. Entonces la conclusión fue que se desarrollaron leyes y semáforos y que al final la gente está cumpliendo esas leyes más o menos y que ese es el final. ¿Qué pasa? Que Carlos Marx decía que para llegar al final de la tesis y la antítesis había que hacerlo por medio de la fuerza. Y él se enfocó a clases sociales. Como que el proletariado tenía que quitarle a la fuerza lo de las clases poderosas, había que quitárselo a la fuerza. Por eso vemos que las clases, tantas protestas, especialmente cuando son la izquierda, es por medio de la violencia, es por medio de tanta violencia. Y es por estas ideas de que realmente hay que hacerlo todo por medio de la violencia. O sea, ¿por qué la izquierda es tan violenta? ¿Por qué sabemos, es muy idealista pensar que todo se resuelve hablando, porque hay gente que no entiende hablando. Pero realmente todo lo que hay en la ideología de los dos extremos es muy violento. Tanto sea de la izquierda como de la derecha. Todo funciona bajo mucha violencia. Bueno, en la derecha, la extrema derecha, sí, todo funciona bajo mucha violencia. ¿Por qué es tanta la violencia? ¿Por qué? Y tal parece que eso reside entre las ideas filosóficas que esta ideología contienen. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.